Patrimonio cultural y natural del Paraguay. Turismo como patrimonio. La belleza natural del Paraguay con sus paisajes, su fauna, flora, ríos, arroyos y lagos, así como las pintorescas comunidades con sus tradiciones y artesanías, los sitios, edificios y acontecimientos históricos, conforman la variedad de atractivos que nuestro país ofrece al turismo. Turismo, ¿qué es? Es la teoría y práctica de viajar por placer. Y por ende el turista es la persona que recorre un país por esparcimiento y recreo, que viaja por distracción y para cultivarse visitando una serie de lugares por sus objetos de interés, como los paisajes. El turismo permite apreciar directamente la diversidad de estilos de vida y entornos naturales. Asimismo, hace posible formadoras iniciativas de intercambio cultural. Existen varios tipos de turismo, 3 de los cuales se presentan como ejemplos. Turismo receptivo es cuando un país recibe a visitantes de otras naciones. Turismo emisivo, que se produce cuando habitantes de un país se desplazan a otras naciones previamente elegidas. Turismo interno. Se da cuando habitantes de un país prefieren conocer y disfrutar de las bellezas y riquezas de su propio territorio. ¿Qué mejor forma que el turismo para promover la comprensión entre los pueblos? Los sitios del patrimonio mundial siempre se han situado entre los puntos de mayor atracción para el viajero. Las obras maestras heredadas por el hombre y las bellezas naturales generan sentimientos de admiración que estimulan a visitarlas y conocerlas. El turismo se relaciona estrechamente con la cultura, que es una de las principales motivaciones para conocer otros lugares, y el hecho de que muchas personas viven en grandes ciudades ha popularizado este tipo de turismo que se ha denominado turismo cultural y ecoturismo respectivamente. El turismo ofrece numerosas ventajas para el país o ciudad anfitrión, ya que genera empleos, atrae divisas y estimula la mejora de la infraestructura local, construcción de carreteras, implementación de equipos de comunicación y asistencia médica. La artesanía con las ventas de recuerdos, el folclore con sus peñas y espectáculos artísticos, atraen y gustan a los turistas. El turismo debe ser vehículo de paz, de comprensión internacional y generador de mutua simpatía entre los pueblos y su gente. Son numerosas las personas abocadas al constante descubrimiento de nuevos lugares de interés, y puesto que los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial poseen un valor universal extraordinario, muchos optan por visitarlos. Nuestro país también cuenta con sitios reconocidos mundialmente por su singular atractivo turístico. Es el caso del Cerro Coin y Xononí, que forman parte del Patrimonio Turístico Mundial declarado por la UNESCO debido a su geomorfología, compuesta de un tipo de rocas areniscas que solo se encuentran en 3 países del mundo: Paraguay, Sudáfrica y Canadá.
Al mismo tiempo, Paraguay ofrece interesantes espacios verdes y actualmente se destaca el turismo de estancia o turismo rural, que consiste en conocer y disfrutar de faenas propias de la vida rural. Entre los espacios verdes que pueden disfrutar los visitantes en Asunción, se encuentran el Jardín Botánico, que fue residencia de don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional. El Parque Caballero, donde se encuentra un museo dedicado al general Bernardino Caballero con algunas de sus pertenencias originales. En otra zona de nuestro territorio está el Parque Nacional Cerro Corá, escenario de la última batalla de la Guerra Grande y de la inmolación del mariscal Francisco Solano López. Se destaca también Cerro Guazú o Yasucabendá, a 80 kilómetros de Pedro Juan Caballero, que los indígenas Paitabutená consideraron el centro de la tierra, declarado en 1992 Patrimonio Cultural de los Indígenas. El Paraguay ofrece en el departamento del Alto Paraná un atractivo turístico considerado como una de las maravillas del mundo moderno: la represa hidroeléctrica paraguayo-brasileña, Itaipú, que cuenta además con reservas biológicas con gran cantidad de especies animales y plantas. La región occidental del país, o Chaco, cuenta con varios bosques naturales y es una de las zonas ganaderas más importantes del Paraguay. Los atractivos sobresalientes son la fauna y la flora de los parques nacionales Tinfunqué, Defensores del Chaco y Teniente Enciso. Otra de las excelentes ofertas turísticas es el denominado Circuito de Oro, que abarca en su itinerario las ciudades de San Lorenzo, con su museo Guido Bogiani, y la catedral de estilo neogótico. Itá, con su afamada artesanía en cerámica. Yaguarón, con su templo construido por los franciscanos en el siglo XVII. Sitios especiales para recreaciones veraniegas como San Bernardino, Areguá, Paraguarí, Chololó y Piribebuy. Luego están Capiatá, con su templo construido en el siglo XVIII en honor a la Virgen de la Candelaria, y el Museo Mitológico Ramón Elías. Itauguá, con su producción de ñandutí. Atirá, calificada como la ciudad más limpia del país. Altos y Tomatí, de admirables bellezas naturales.
Villarrica, capital del departamento del Guairá con sus antiguas casas coloniales. El Museo Manuel Ortiz Guerrero. Y otros lugares vecinos como Colonia Independencia, fundada para inmigrantes alemanes, productora de vino y poseedora de bellezas naturales. En dirección al sur está la ciudad de Encarnación, conocida como la Perla del Sur, por su belleza natural y renombrada también como capital del carnaval, fundada por Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo. En el departamento de Misiones ofrece a los visitantes la oportunidad de apreciar la hidroeléctrica de Yacyretá, represa de construcción paraguayo-argentina. Las ruinas jesuíticas son otras de las relevantes atracciones turísticas. Jesús, Trinidad y San Ignacio Guazú, declaradas por la UNESCO como Patrimonio Universal de la Humanidad. Se encuentran también San Cosme y Damián, Santiago, Santa Rosa y Santa María en los departamentos de Misiones e Itapúa. Otros atractivos turísticos se sitúan en Pilar, muy caracterizado por su cordialidad y hospitalidad. Las ruinas de Humaitá, que nos recuerda la guerra contra la Triple Alianza. En el norte del país está Concepción, ciudad conocida como la Perla del Norte. Cuyas residencias tienen influencia arquitectónica italiana y catalana. En esta ciudad se destacan el monumento en honor a María Auxiliadora, la catedral y el Museo Municipal. San Estanislao, centro económico del segundo departamento de la República, y San Pedro de Cuamandiyú, también ofrecen sus atractivos turísticos. Los sitios, edificios y acontecimientos que son signos demostrativos de nuestra rica historia son lugares muy visitados por los turistas. En Asunción, entre otros lugares de interés histórico y arquitectónico para los turistas, están el Palacio de Gobierno, la antigua sede del Parlamento Nacional, hoy Centro Cultural de la República, el Cabildo, la Catedral Metropolitana, la Casa de la Independencia, la antigua estación del ferrocarril, el edificio de Correos,
y la manzana de la ribera. El vertiginoso desarrollo de la tecnología del transporte, un mejor estándar de vida, prolongadas vacaciones pagadas y más tiempo han contribuido para que las personas actualmente viajen con mayor frecuencia y a lugares más distantes. La Secretaría Nacional de Turismo es la encargada de los programas de turismo del gobierno y de coordinar actividades de promoción y ejecución, integrando la Senatur al sector privado y los turistas. En su salón quinto centenario sobre la calle Palma, habilitó su Turistaroga, con el apoyo de la entidad binacional Itaipú. Es una serie de espacios funcionales donde el turista puede informarse acerca de lugares para hacer compras de productos artesanales, de esparcimiento, obtener guías turísticas, vídeos, CDs y otros servicios. El turismo ocupa un lugar privilegiado en el contexto del desarrollo del país, porque aporta múltiples beneficios y es un importante vehículo de cultura. Quienes deseen conocerlos, solo deben visitarnos e interiorizarse de lo que somos y del destino que anhelamos, en el marco de nuestra tradicional hospitalidad. Turismo es cultura, y como tal ha llegado al campo de la educación para crear conciencia de que el turismo también forma parte del patrimonio nacional. Yasaindu suru senbo ve buini Shepu apu tepe shepu ayukawa ohasagwa Yasaindu suru tu papu pore bore hua poha bu are uha yuai humiriru Deror sırbe ave bu isete aiko be hamwa Nyasainde sırı uarahı nimbu Dereşava bente nandere javei Oputamante mumburi guani ambue guamembi Edi guacerere ukabu meoiko Etai temba Nemboje guakawa, nyanembo ava, nyasainde suru, nyasainde suru, nyasainde suru, Rio Paraguay, Guarapu, Mingo. Paraguay, tenés que sentirlo. Nos encontramos en Asunción, capital y ciudad más poblada de la República del Paraguay. Asunción es una especie de tapiz inmenso donde predomina la naturaleza y los colores de cada edificación, característica de las ciudades más antiguas de Sudamérica. Paisajes fascinantes, centros de compras llenos de actividades y un atractivo arquitectónico sin igual. Bienvenido al Sheraton Asunción Hotel. Bienvenido al placer, la hospitalidad y el confort reconocidos en más de 70 países. Después de casi 7 décadas, Sheraton se ha convertido en el ícono indiscutido y buscado por los huéspedes más exigentes de todo el mundo. Hoy en Asunción, las excelentes virtudes del Sheraton están más vigentes que nunca. Compruébelo. El Sheraton Asunción Hotel tiene una ubicación privilegiada,
En un área residencial y rodeado de naturaleza, encontrará a pocas cuadras los principales shoppings, los bancos más importantes, organismos y empresas multinacionales. En 10 minutos estará en el aeropuerto y en el mismo lapso llegará al microcentro de la ciudad. El Sheraton Asunción también pensó en su comodidad, aun cuando no esté en el hotel. Compruébelo. El Sheraton Asunción Hotel cuenta con 100 amplias y acogedoras habitaciones, con un sobrio espacio equipado para el trabajo, 2 líneas telefónicas, internet de alta velocidad y TV a cable, y un confortable sector para el descanso con la exclusiva Suite Sleeper Bed, diseñada con un óptimo nivel tecnológico capaz de garantizarle un sueño dulcemente reconfortante. Para el Sheraton Asunción, su bienestar es nuestro compromiso. Compruébelo. En el Sheraton Asunción Hotel, usted puede organizar un congreso, un casamiento, una asamblea o un desayuno de trabajo. Y para ello, cuenta con diversos salones alfombrados, climatizados y con excelente acústica que puede albergar de 12 hasta 900 personas. Sheraton Asunción. Estilo, practicidad y eficiencia para sus eventos. Compruébelo. En el Sheraton Asunción Hotel, la comida ocupa un espacio predominante. El chef le propone su cocina de autor, una personal y creativa manera de armonizar recetas tradicionales con nuevas inclusiones, delicados contrastes y penetrantes sabores. Atrévase a originales platos con exóticos aromas y sutiles texturas. En el restaurante sorprenderá a sus 5 sentidos. Compruébelo. El Sheraton Asunción Hotel cuida todos los detalles para que su estadía sea recordada con sumo agrado. En nuestro Fitness Center del 10º piso podrá completar su rutina de ejercicios con modernos equipos y una vista panorámica de la ciudad. Luego, pasar al sauna o a la sala de masajes. Y finalmente, disfrutar de la piscina al aire libre. En el Sheraton Asunción, mantener la línea no es un sacrificio. Compruébelo. En el Sheraton Asunción Hotel, continuar sus tareas de negocios puede resultarle tan cómoda como en su propia oficina. El Business Center tiene una infraestructura con el más alto nivel tecnológico y personal capacitado para asistirlo en lo que necesite. Múltiples líneas de teléfono, impresoras, fotocopiadoras e internet de alta velocidad a su disposición para que solo extrañe a su secretaria personal. Sheraton Asunción, el placer de hacer negocios. Compruébelo. En el Sheraton Asunción Hotel, los huéspedes frecuentes participan del programa Stargood Preferred Guest, que otorga premios y exclusivas ventajas en los mejores hoteles del mundo, además de acumular millas en más de 27 aerolíneas internacionales. Sheraton Asunción agradece su confianza con generosas recompensas. Asóciese y compruébelo. Visite sheraton.com/Asunción. Encontrará respuestas precisas a todas sus dudas. El equipamiento de la habitación, los horarios del restaurante, cómo organizar un evento social o empresarial, las conveniencias del Neptune Health Club and Fitness Center, la infraestructura del Business Center y todas las ventajas exclusivas que solo Sheraton le puede brindar. Sheraton.com/Asunción. Un panorama completo de los prestigiosos servicios del hotel.
El estilo, al igual que el edificio, es único. El clásico estilo de 100 años atrás, combinado con lo último en confort y tecnología que nos envuelven en una mística que nos transporta en el tiempo. Palmaroga no es solo un hotel, es el ejemplo de que podemos recuperar el casco antiguo de Asunción. Es una obra de ingeniería, sí, pero también es un evento cultural en sí mismo. Es el inicio de un compromiso que busca contagiar a otros emprendedores a recuperar el centro capitalino. Toda la historia del Paraguay, su gesta, los protagonistas, la gente y las casas, el tren y el tranvía, los desfiles, las marchas, los momentos de luto y pesar, sucedió en este barrio, en esta calle y muy cerca de este edificio. Porque Palmaroga Hotel no solo está en el centro de Asunción, también está en el centro de la historia.
Oreretame mokoi upora ojotopa, ha ojapo hikuái ambuéi pahúva. Orekóva ñande jokoha, ha katúna ñande mbojeýre ojuehégui, térã ñane mojoaju ha upévare imbaretéiti. Upéva ha'e ore tembiasakue, ha ha'énte mba'e avei. Haikatúri ikove reñandu. Paraguay eñandúva'erã. A partir de 1492, empezó a escribirse una nueva historia de América. El hombre blanco se adueñó de todo el territorio y de todos los seres humanos que habitaban en él. Las viejas costumbres fueron prohibidas y los espíritus tribales expulsados de sus santuarios. Algunos grupos étnicos de Paraguay vivieron aislados en los bosques hasta el siglo XX, cuando las selvas del este fueron convertidas en campos de cultivo. Y el Chaco, el legendario infierno verde, comenzó a transformarse en una sucesión de fincas ganaderas. El progreso de los recién llegados supuso el fin del mundo para decenas de grupos étnicos que cambiaron su papel de señores de la selva por el de jornaleros. Condenados a vivir en campamentos miserables, los viejos se mueren de pena recordando otros tiempos. Y los niños van a la escuela para estudiar la geografía y la historia de un mundo que no es el suyo. Algunos grupos étnicos fueron sacados de sus territorios y trasladados a la gran ciudad. Y otros permanecieron ocultos hasta los años 70, viendo cómo las selvas desaparecían. En este siglo, los indígenas de Paraguay deberán superar dos retos: adaptarse al nuevo mundo y preservar sus culturas, sus lenguas y sus religiones para que no desaparezcan. Enclavado en el corazón de Sudamérica, Paraguay es un país muy poco poblado, en el que el 90% de la población es descendiente de alguna etnia indígena. En los años 70, las selvas de Paraguay eran un territorio virgen en el que vivían algunas tribus que jamás habían tenido contacto con el hombre blanco. Las pirañas, los jaguares o los yacarés eran los grandes peligros que acechaban en el bosque.
Pero la gran amenaza venía de fuera. Día a día, enormes extensiones de naturaleza virgen se convertían en campos de cultivo. La vida en el bosque era una lucha diaria contra el frío, la humedad, los mosquitos y las enfermedades. Las tribus eran nómadas. Se alimentaban de frutos silvestres y de la caza, que por entonces era abundante, y se mantenían alejados de las zonas que colonizaba el hombre blanco. Uno de estos grupos era el de los Aché, del río Ñacunday, que vivían en el departamento de Alto Paraná. Se desplazaban en silencio, con el sigilo del jaguar, escudriñando las sombras en busca de una presa y pidiendo a los espíritus que les protegieran del encuentro con un depredador. Un mal día los animales empezaron a escasear. Los viejos reclamos ya no atraían a los monos. Las partidas de caza caminaban durante días sin ver un solo animal y regresaban a los campamentos con las manos vacías. Y llegó el hambre. Los mayores comprendieron que solo quedaba una salida. Había que establecer contacto con el hombre blanco y salir del bosque. Las cataratas de Iguazú fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en los años 80 del siglo XX. Son las más grandes y las más caudalosas del mundo y están situadas a unos 25 kilómetros de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Son uno de los grandes atractivos turísticos de la región, y los beneficios de su explotación comercial repercuten en la conservación del entorno, dividido en dos parques naturales, uno en Brasil y otro en Argentina. El hombre blanco tuvo noticias de su existencia en el año 1542, cuando los conquistadores españoles, siempre en busca de riquezas, encontraron este magnífico tesoro. Desde entonces, el destino de las tribus de esta región estuvo ligado al reino de Castilla y durante una larga etapa a la de los jesuitas, que fundaron numerosas misiones que recibieron el nombre de reducciones. Para el jesuita español Antonio Ruiz de Montoya, estas reducciones eran pueblos indios donde los padres, gracias a su diligencia, redujeron a los nativos que vivían dispersos por un vasto territorio a ciudades seguras y bien organizadas. En 1767, los jesuitas fueron expulsados del Imperio Español y las reducciones quedaron abandonadas. Los territorios tradicionales de los indígenas no volvieron jamás a sus propietarios, porque en nombre de algún derecho, natural o divino, impuesto desde el otro lado del mundo, España y Portugal se convirtieron en dueñas de las selvas, de los ríos y de los hombres de Sudamérica. Las 30 reducciones estaban construidas siguiendo un patrón tan rígido que, en palabras de Diego Alvear, el viajero podía pensar que un mismo pueblo encantado lo acompañaba allá por donde fuera.
La iglesia era la construcción más importante y ocupaba el lugar principal de la plaza central de la reducción. Las casas de los padres, con sus talleres, la escuela y la biblioteca, se encontraban enfrente del templo. En uno de los laterales se levantaban las casas de los indios y en el contrario, los talleres y los almacenes. Sobre los restos de la antigua reducción de Santa María, hoy se levanta una ciudad. Estas pequeñas viviendas fueron hace 3 siglos las casas de los indios. En la antigua plaza central todavía se conserva una torre que formaba parte de la antigua iglesia jesuítica. Su interior es un pequeño museo en el que se exponen algunas tallas de la época. Cuando concluyó la conquista militar y política, comenzó la conquista religiosa. Los dioses tradicionales de los nativos fueron expulsados de los altares y suplantados por otros que no respondían a las inquietudes de los habitantes del Nuevo Mundo. El hombre blanco jamás comprendió que no se puede obligar a otro a creer algo que no cree. Y el indígena aprendió a disfrazar sus creencias bajo la imaginería cristiana, creando un sincretismo religioso en el que los santos se equiparaban a los espíritus tribales. La comunidad Ishir de Puerto 14 de Mayo vive al sur del puesto militar de Bahía Negra. El enclave está alejado de cualquier parte y en medio de una selva, el Chaco, que cambia su nombre por el de Mato Grosso al otro lado del río Paraguay. Este aislamiento ha permitido a los indígenas organizarse a su modo, sin presiones políticas ni religiosas. Las mujeres pasan el día cuidando de los más pequeños y elaborando cestas de mimbre. Los hombres se encargan de cuidar algunos rebaños de ovejas, de la caza y sobre todo de la pesca, que en estas aguas es muy abundante. Solo hay un peligro: los caimanes. Pero a base de supersticiones se encargan de mantenerlos alejados. Claro que a la dudosa eficacia de tallar muñecos de madera con forma de caimán, une el sentido común de no acercarse a las orillas en las horas en las que los saurios se pasean entre la maleza a la caza de capibaras. Los viejos del pueblo, como en todos los lugares del mundo, tratan de hacer creer a los jóvenes que los deportes que practicaban tiempo atrás son los mejores que existen. Para los chavales que ven por la tele a los futbolistas brasileños, el juego del poorro no les resulta muy interesante, pero los mayores se empeñan en que este deporte parecido al hockey no desaparezca. Al atardecer de un día cualquiera de principios de primavera, en la aldea ocurre algo verdaderamente insólito que tal vez es el elemento aglutinador del espíritu Ishir, su seña de identidad. Las mujeres comienzan las invocaciones con el sonido de estas calabazas llenas de grano, y a los pocos minutos, desde lo más profundo del bosque, llega la respuesta.
Estamos en el interior del Tobich, el recinto sagrado. En este lugar se congregan los Anabsoro, los espíritus de la naturaleza, que están a punto de salir de su escondite para el Delibli, el momento culminante del calendario místico de los Ishir. Cuando la invocación concluye, los espíritus salen de su reino y toman el Harra, la zona sagrada donde se interpretan las danzas y los ritos. El Delibili dura varios días, durante los cuales cientos de espíritus, representantes de todos los conceptos y todos los elementos que afectan a la comunidad, saldrán a bailar. Durante la noche, la cadencia de las maracas y la luz de la luna crean una atmósfera mágica. Los anabsoros irrumpen en el limitado cerco de luz creado por las hogueras y desaparecen en la noche como fantasmas. Uno tras otro se manifiestan los espíritus de la salud, los señores de la caza, el augur de las buenas cosechas o el caprichoso organizador de romances y matrimonios. El chamán de la tribu sale del Tobich a bendecir a los más jóvenes. Se trata de familiarizar a los más pequeños con la presencia imponente de los extraños seres enmascarados que rigen la vida espiritual de la comunidad. Estas prácticas, tan alejadas del cristianismo imperante en Paraguay, provocaron algunas disputas con las autoridades, pero gracias a Dios o a los anabsoros, las desavenencias han sido superadas. Al final de la celebración, los anabsoros pierden parte de su solemnidad y juegan con las mujeres del pueblo. Un espíritu soltero busca esposa y para encontrarla no hace otra cosa que provocar a las mujeres, asustarlas y burlarse de ellas. Pero las mujeres Ishir no se dejan embaucar y responden. El anabsoro pelea con la mujer, pero esta es más fuerte y siempre vence, obligando al cobarde espíritu burlón a huir. Después comienza una batalla campal en la que los hombres desafían a sus esposas. Es una escena insólita de la eterna lucha de sexos que acaba siempre entre risas y pone fin a la solemnidad de los actos del delirio. Desde el aire, el Chaco se ha transformado en un damero gigante en el que los bosques van cediendo terreno a las cuadradas extensiones destinadas al cultivo y a la ganadería. Pero hubo un tiempo en el que el Chaco era un bosque impenetrable, cuya colonización costó muchas vidas y que fue el escenario de una guerra.
El Chaco es una región de 700.000 kilómetros cuadrados que estaba habitado por numerosos grupos indígenas. Pueblos como el Ayoreo, el Lengua o el Nibaclé fueron entrando en contacto con el hombre blanco y sistemáticamente fueron desposeídos de sus tierras, de sus culturas y de sus creencias. En el año 1932, Paraguay y Bolivia entraron en guerra por el control de la región, y la situación de los indígenas se volvió aún más precaria. Una de las batallas más importantes tuvo lugar aquí, en Fuerte Boquerón, donde hoy se recuerda a las víctimas con monumentos y placas conmemorativas. Paraguay y Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica sin salida al mar, por lo que el control del río Paraguay tenía una importancia estratégica fundamental para ambos. Pero el resultado fue calamitoso. Supuso la ruina económica de los contendientes y la muerte de casi 100.000 soldados. Las crónicas relatan heroicas hazañas de valerosos militares que perdieron su vida en duro combate con el enemigo. Pero la mayoría de los muertos que descansan en estos cementerios fueron víctimas del propio Chaco, que desde entonces recibe el nombre de el Infierno Verde. El hambre, la sed, las serpientes, el calor y la malaria fueron más letales que las balas y los cañonazos. En el año 1921, los menonitas llegan al Chaco paraguayo. Con sus herramientas y su maquinaria, colonizaron rápidamente sus nuevas tierras y establecieron contacto pacífico con los pueblos nativos. Con el paso del tiempo, los asentamientos crecieron y los nativos fueron segregados y se convirtieron en mano de obra barata. Los menonitas son seguidores de la doctrina del reformador religioso Menno Simons. Desde su fundación en Europa en el siglo XVII, han sido expulsados de numerosos países y se han transformado en una sociedad hermética que conserva el idioma y las costumbres de hace 4 siglos. El gobierno paraguayo les cedió las inhóspitas tierras del Chaco y con muchísimo esfuerzo han conseguido transformarlo y adaptarlo a sus necesidades. Talaron grandes superficies boscosas para establecer terrenos de cultivo, construyeron granjas, escuelas e iglesias. Y a partir de 1930 comenzaron a fundar cooperativas que fueron progresando hasta convertirse en la cuenca lechera más importante de Paraguay. Hoy, la ciudad de Filadelfia, fundada en 1930 en mitad de la nada, es una ciudad paraguaya que pertenece a un grupo de hombres y mujeres de raza blanca, pelo rubio y ojos azules que hablan un dialecto del alemán. Pero hay un lado oscuro en esta historia. La población indígena no puede vivir en esta ciudad para blancos. Solo vienen para trabajar en los puestos más bajos de las industrias menonitas, como esta fábrica de leche, que es la joya de la corona de la economía de la ciudad.
Los indígenas ayoreo, lengua onibaclé, reciben una formación elemental que les permite intervenir en los procesos de producción. Pero todas las industrias están dirigidas y controladas por blancos, y pensar en una posible integración de los nativos en la prosperidad económica de los menonitas es por el momento impensable. El sueldo diario de los nativos que trabajan en esta serrería o en la fábrica de ladrillos es de $3 diarios, y en la mayoría de los casos esos son todos los ingresos de una familia. Por muy buena voluntad que pongan estos jóvenes trabajadores, jamás saldrán de la precaria situación en la que viven. Aún así, los trabajadores cumplen con su obligación en estas fábricas inseguras e insalubres. Y al acabar su jornada laboral, recorren 60 kilómetros de pistas hasta sus casas para sobrevivir a la miseria un día más. No es de extrañar que cada vez sean más numerosas las voces que añoran la vida en el bosque, cuando el Chaco obligaba a luchar cada día por la supervivencia. Por lo menos entonces, los indígenas eran dueños de su propio destino. En Campoloro, un asentamiento de la etnia ayoreo, los niños acuden a la escuela para aprender a leer y escribir en lengua castellana. Las instalaciones, aunque modestas, son nuevas, pero lamentablemente son la única construcción de ladrillo de todo el poblado. El resto son barracones de madera con tejados de chapa, en los que en verano la temperatura impide estar en el interior. Solo hay una pequeña tienda en la que se venden latas de la marca más famosa del mundo, aunque calientes, pues la electricidad no llega hasta aquí. Los ancianos, que se encargaban de dirigir la formación de los más jóvenes, no tienen nada que decirles sobre el futuro, porque nada saben de la sociedad en la que tratan de integrarse a duras penas. Las antiguas leyendas hablan de la caza y de las guerras contra otras tribus, pero ya no son más que cuentos de viejos. Estos niños crecerán en un mundo completamente distinto al de sus antepasados y no tendrán referencias basadas en la experiencia. Puede que este buen hombre sea capaz de avanzar por la selva y matar un puma, pero eso no existe en este nuevo mundo. Al caer la noche, a las afueras de la aldea, un chamán invoca a los espíritus. Las antiguas creencias siguen vivas, pero los curanderos saben que deben transmitir a los más jóvenes toda la sabiduría que encierran los rituales mágicos que guiaron a la tribu durante generaciones.
Asistimos a una ceremonia en honor a los antepasados de una cultura que agoniza. Los viejos dicen que aún queda algún grupo ayoreo que sigue viviendo en la selva sin haberse encontrado aún con el hombre blanco. Si es así, ellos son la única esperanza de que esta cultura milenaria sobreviva. Otro tipo de adaptación a los nuevos tiempos lo encontramos en Asunción, la capital de Paraguay, donde viven los indígenas de la etnia Macá. Las vendedoras de artesanía extienden sus mercancías en las plazas más concurridas, donde de vez en cuando algún cliente se interesa por sus cestas de fibra y sus collares. Los Macá fueron probablemente los únicos beneficiados de la Guerra del Chaco. Fueron utilizados por el ejército como guías y al final de la guerra el general Belayev les concedió una reserva en Asunción. Instalados en modestos barracones, los Macá fueron aprendiendo el idioma, las leyes y las costumbres del hombre blanco, y disfrutaban de agua corriente, luz eléctrica o atención médica. Los descendientes de aquellos guías crecieron en los suburbios de la ciudad, afectados por el paro y la pobreza. Pero en lugar de renunciar a sus raíces, descubrieron la fórmula de explotar su diferencia cultural. Hoy muchos de los Macá de Asunción viven de la venta de artesanía y de sacarse fotos o interpretar danzas para los turistas. La situación de los Macá está lejos de ser idílica. La reserva tiene enormes carencias, pero al menos han conseguido que los políticos se acerquen a prometerles lo mismo que a los ciudadanos blancos. La población ha crecido, la esperanza de vida ha aumentado mucho en muy poco tiempo, y los jóvenes tienen problemas e inquietudes similares a las de otros paraguayos de su edad. Los ancianos de ahora son los hijos de los que salieron del Chaco y aunque jamás vivieron como sus padres, mantienen muchas de sus tradiciones, como la de juntarse para echar una partida de huitzucal, un juego de estrategia y destreza. Las marcas en el suelo simbolizan un campo de batalla. Las varas de madera representan guerreros que avanzan o retroceden en función del resultado de la tirada de estos palillos que hacen las veces de dados. Las mujeres de la tribu se dedican a la fabricación de objetos de artesanía durante buena parte del año.
Confeccionan bolsos, ponchos y hamacas de algodón con telas blancas, rojas y azules, que son sus colores tribales y los de la bandera nacional de Paraguay. Cuando llega la temporada alta del turismo, se dirigen a Ciudad del Este, junto a las cataratas de Iguazú, para vender sus productos. Y cuando llega un turista dispuesto a gastarse unos dólares, los macás sacan sus viejos trajes, se pintan, se ponen las plumas y realizan unas cuantas danzas. Sus danzas de antaño reproducían el grito de los pájaros, el ruido del trueno o el murmullo de la selva, pero ya han perdido todo su significado. Mientras los macá se adaptaban a la ciudad y los ayoreo o los nibaclé sobrevivían a la sombra de la prosperidad de los menonitas, los bosques del Ñacunday se transformaban en campos de soja. Los grandes terratenientes compraban miles de hectáreas de bosque improductivo y lo convertían en enormes extensiones de cultivos. Los indígenas que aún vivían en la selva empezaron a ser considerados un molesto inconveniente. Hasta bien entrados los años 70, los indígenas del Alto Paraná se cazaban como si fueran animales o se apresaban y se vendían como esclavos. Los Aché del río Ñacunday, acosados, perseguidos y sin bosque del que alimentarse, salieron de la selva. Por primera vez veían horizontes libres de árboles, pero esa visión no les auguraba nada bueno. Un misionero europeo llamado Biernie Fosterval dio con ellos y les procuró un lugar donde vivir. Una modesta reserva en el límite entre el bosque menguante y el mar de plantaciones de soja. Aquí los mayores dejaron de huir y los niños pudieron crecer como seres humanos. Llegaron las escuelas y la enseñanza de la agricultura, la carpintería y otras muchas cosas fundamentales para la supervivencia fuera del bosque. Los Aché comenzaron una nueva vida ocupando el escalón más bajo de la sociedad paraguaya. Gracias a la protección del misionero y al instinto de supervivencia, la comunidad progresó y comenzó a cultivar y vender sus propios productos y a mejorar sus viviendas. El bosque circundante les proveía de todo lo que necesitaban: frutos silvestres, alguna pequeña pieza de caza o el apreciado palmito, leña para cocinar y madera para sus nuevas viviendas.
En poco tiempo aprendieron a utilizar unas herramientas que jamás imaginaron en los días de vida en la selva: las hachas y los machetes de acero. Acostumbrados a los toscos utensilios de piedra tallada, con los que era impensable talar un árbol, las afiladas hojas de acero resultaban una bendición. La extracción del palmito, el corazón tierno de la palmera, que suponía horas de trabajo, ahora llevaba unos minutos. Y lo mismo ocurría a la hora de recoger leña, o de algo tan habitual como abrir una trocha en el bosque. En cualquier caso, no todo era mejor en el Nuevo Mundo. Las medicinas del hombre blanco, además de escasas y caras, no eran muy bien toleradas por los Aché. La alimentación de la selva es muy poco equilibrada, y la mayor parte de los indígenas sufrían de malnutrición y de carencia de vitaminas. Medicamentos de uso común entre los hombres blancos resultaban demasiado agresivos. Por ese motivo seguían confiando en los remedios que ofrecía el bosque. El conocimiento de la naturaleza que tienen los Aché es una verdadera ciencia que ha ido ampliándose desde hace generaciones. Con diferentes plantas, hojas y flores, elaboran decenas de remedios para diferentes males. Un buen ejemplo son estas lianas, con las que una vez molidas se elabora un tónico muscular de propiedades antisépticas. La alimentación de los jóvenes es completamente diferente a la de los Aché de la selva. Algunos de los hombres y mujeres de este campamento han pasado más de la mitad de su vida consumiendo una dieta paupérrima y escasa. Cuando caminaban por el bosque ni siquiera tenían cestas para almacenar los frutos silvestres y no podían recolectar más de lo que pudieran transportar con las manos. Pero a pesar de las mejoras, pocos años después de salir de la selva cundió el desánimo. La ruptura con la vida en el bosque había sido demasiado traumática. Aparecieron nuevas enfermedades que ni los remedios naturales ni la farmacología moderna conseguían sanar. Ni siquiera las friegas con plantas medicinales servían para curar la fiebre y el insomnio. Después del primer contacto con la civilización, la nueva forma de vida había perdido interés. El pesimismo arrojó oscuras sombras sobre el futuro de la comunidad. Los jefes del clan se reunieron, interpretaron sus viejas canciones e invocaron a sus viejos espíritus, y descubrieron que los Aché, los cazadores invisibles, añoraban su selva.
En el corazón de los nativos latía la necesidad de caminar por el bosque, de cazar monos, de enfrentarse al jaguar, de sentirse libres. Y por fin ocurrió. Gracias al empeño del misionero Bjarni Fostervall y al apoyo de grupos indigenistas, las autoridades paraguayas cedieron y los Aché obtuvieron su bosque. Seguían trabajando en el campo, pero en los ratos libres se pintaban con cenizas y arcillas para hacerse invisibles en la maleza. Se perdían en el bosque y jugaban a ser una pequeña tribu que jamás había tenido contacto con el hombre blanco. Volvieron a seguir las huellas de los osos hormigueros, a cazar capibaras y a disparar a los monos que se escabullían en las copas de los árboles. Jugaban a enfrentarse a otras tribus enemigas o a otros clanes. Recordaban las veces en las que los guerreros de otras tribus se acercaban a su campamento para robar a sus mujeres. O las disputas entre familias, en las que ellas se interponían y ponían paz. Y volvió la alegría. Por la noche, reunidos en torno al fuego, Uategui, el más anciano de los Aché del Ñacunday, cuenta a sus nietos una vez más la historia del día que contactaron con el hombre blanco. Cuenta que llovía y que sabían que Bjarni Fostervall y su padre llevaban más de 2 años tras sus pasos. Luego cuenta en voz baja que la noche que vieron a los 2 misioneros pensaron matarlos, pero que al final decidieron salir del bosque. Los niños conocen la historia de memoria, porque forma parte de la historia de su pueblo, pero dejan hablar al viejo y esperan que llegue Bjarni y cuente su versión de lo que ocurrió aquella noche. Moñaime, ko ai kwama, ha oimeneko sekera pentajesha. Tata ñane monjaru, oipea ikorazón okei señandere. Iporaite jaha upárupi. Araniko isha osyry. Haikatu
Yayesareko arapyre. Ñanderasa mimbikua. Jajevýra hakana. Aha hypyeteo he'ise oñemboja de Ipetépe. Ejere Paraguay Udú. El ñandutí es un tejido artesanal paraguayo cuya técnica ancestral transmiten las mujeres, que por generaciones entretejen hilos imitando una telaraña y creando maravillosos diseños inspirados en la naturaleza. En la ciudad de Itauguá, las artesanas conservan la técnica del tejido elaborado con hilos finos y preservan los antiguos dechados heredados de sus ancestros. Con el tiempo, fueron incorporando coloridas combinaciones a sus trabajos. El circuito del ñandutí te llevará a vivir una experiencia vivencial en el rancho taller de las artesanas de Itauguá, conocer la historia de la ciudad, las leyendas y recorrer diversas tiendas de artesanía paraguaya. Sean todos bienvenidos al primer Museo Parroquial San Rafael de la ciudad de Itauguá. Por Pirayú permitirá que conozcas su historia, contemples sus paisajes, te deleites con la gastronomía campestre y disfrutes la hospitalidad de su gente. Pirayú, un pueblo que conserva su estilo colonial y sus tradiciones, es otra de las ciudades donde se encuentran numerosas artesanas de ñandutí que te invitarán a compartir sus vivencias y aprender a tejer esta preciada artesanía. En la ciudad de Luque vivirás la experiencia memorable en un taller de filigrana, en donde podrás conocer y apreciar su delicado proceso de elaboración. El ñandutí fue la inspiración de orfebres de la ciudad de Luque para crear la filigrana, pasando del hilo de algodón a ser tejido en oro y plata, convirtiéndose así en la joya más bella del Paraguay. Artesanía, gastronomía, historia, música y hospitalidad. Hay votante o ver gente, pero bien en la ñandutita, abajo hay votante, yo me huesa. O Paraguay ve con Itauguá, pueblo ve. Me cuajan a la ñandutimba, Eva.
Yasaindı sırı Sembo ve buini Sepu apu tepe sepu ayukava Ohasa hangwa Yasaindı sırı Tu papu pore Bora hua poha Vu are uha Yuai humiriru Deror sırpe ave bui sete aiko ve hamwa Nyasainde sırı kuarah nimbu Dere shava vente nandere javei Opu tamante mumburi guani ambue guamembi Beti guachere Ukabu te oiko Eta itemba Nembo jeguakawa Nya nembo ava Nya sainde sırı Nya sainde sırı Nya sainde sırı Rio Paraguay Guarapú Nimbu Paraguay, tenés que sentirlo.
Paraguay, río que riega un país que le da su nombre a una tierra bendecida. Paraguay, territorio inmenso del Chaco, puerta de entrada al Pantanal. El Pantanal es el mayor sistema de humedales del mundo y abarca territorios de Brasil, Paraguay y Bolivia. Constituye un gran delta interior donde anualmente las aguas suben varios metros e inundan un extenso territorio y luego retroceden. Desde Paraguay, la puerta de entrada al Pantanal es la ciudad de Fuerte Olimpo, capital del departamento de Alto Paraguay, ubicada al margen derecho del río Paraguay. Fuerte Olimpo es una ciudad con una historia interesante y atractivos naturales y culturales muy particulares. La atmósfera es límpida, la luz intensa, el cielo azul interminable. Fuerte Olimpo amerita ser recorrida a pie, disfrutando de su tiempo particular y de sus paisajes. La gente convive con el río, se integra con él. Remontar el río en una lancha turística, sentir la naturaleza, respirar el aire puro, observar las aves en vuelo. Una actividad obligada es capturar imágenes inolvidables con una cámara fotográfica o una filmadora. El vuelo del Mbiguá, un barco navegando, o una puesta de sol en el inmenso cielo chaqueño. Sentir el placer de la contemplación, la experiencia de la comunión con la naturaleza. El río Paraguay es generoso con quienes practican la pesca. Posee gran cantidad y variedad de peces, estimada en más de 120 especies. El Pantanal es un territorio ideal para la práctica de safaris fotográficos por su riqueza faunística. Se puede apreciar una gran variedad de animales silvestres, especialmente aves, como los tuyuyús o cigüeñas, garzas, mbiguás, un verdadero paraíso para los amantes de la observación de aves. En el Pantanal paraguayo todo transcurre al ritmo del palpitar de la tierra, el fluir de las aguas del río, al son de ritmos ancestrales y los sonidos de la naturaleza. Paraguay, agua que corre, sol que ilumina la tierra sagrada y hospitalaria. Paraguay, tenés que sentirlo.